Se lo decíamos al comienzo del programa, hay elecciones municipales en 3 semanas en Venezuela. No todos los días uno tiene la oportunidad de hablar con alguien tan cercano al presidente de Venezuela y además politólogo y español. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Estamos hablando con Juan Carlos Monedero. ¿Cómo llega un español a asesorar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez? Bueno, primero, porque en mi país hay una tradición de las brigadas internacionales, ¿no? Gente que generosamente fue a España durante la guerra civil a defender la democracia. Y en España, pues también hay gente que cuando Venezuela empezó a estar asediada por poderes muy claramente identificables como dañinos, ¿no? Como podía ser Estados Unidos o una oligarquía venezolana que tenía un único interés, que era echar a Chávez para regresar al pasado. Bueno, pues eso generó una ola de interés y de apoyo a Venezuela. Después, yo en España he trabajado con Izquierda Unida, que era la tercera fuerza parlamentaria en España, que obligó al presidente Aznar a reconocer que había habido un golpe de Estado. Y eso de alguna manera ayudó a que la Unión Europea no reconociera aquel golpe de Estado. Chávez después fue a España, pues ahí nos conocimos, y Chávez siempre ha tenido mucho interés en tener bastantes apoyos, ¿no? Entonces había un grupo también de españoles que había colaborado en el proyecto constitucional, y eso había generado pues lazos de vinculación. En un momento determinado pues me plantearon si me apetecía ir a colaborar con ellos y me pareció una excelente idea. ¿Y en qué temas puntuales? El presidente Chávez siempre tiene equipos amplios de asesores generales, ¿no? Donde en el día a día él pide siempre muchos informes sobre cualquier tema, ¿no? Y le gusta estar informado desde diferentes perspectivas, de todo, ¿no? Desde la situación de la integración regional, quién es un nuevo presidente, quién es el nuevo presidente de un banco central, asesorar sobre un proyecto de ley concreto, ver cuáles son las perspectivas de algún tipo de bien, de petróleo, de una materia prima. Es una persona muy inquieta y que necesita siempre tener amplios equipos, bueno, pues ya digo, informándole desde muchas diferentes perspectivas para que él después tome una decisión ponderada respecto de toda esa información. Y sobre el rol de los medios también los consulta, porque vi que trabajaste mucho el tema de el rol que ejercen los medios de comunicación, los grandes grupos de medios, sobre todo en Latinoamérica y en particular en Venezuela. Es que una vez que se hunde todo el modelo neoliberal, que fue tan duro en América Latina, y que los sujetos que habían representado ese neoliberalismo pierden todo tipo de credibilidad ciudadana, quien ocupa ese lugar son los medios de comunicación. Es decir, en Venezuela intentan que sean el clero fracasa porque tiene muy mala prensa, y eso que todavía no se sabía todo lo que ahora se sabe. Intentan que sean los estudiantes, pero nunca ninguno de esos cuaja. Y al final, ¿quién queda? Los medios de comunicación, que son empresas de medios de comunicación, y que sitúan una matriz de opinión donde ellos se consideran los defensores de la libertad de expresión, como si la libertad de expresión fuera de ellos. Yo siempre digo que es como si los empresarios de clínicas privadas dijeran que el derecho a la sanidad es un derecho de ellos y no de la ciudadanía, ¿no? Entonces la libertad de expresión es un derecho de cada uno de nosotros, no de los empresarios dueños de medios de comunicación que tienen intereses económicos y que han sido y son todavía el principal actor opositor, pero no solamente en Venezuela. Yo llevo una semana aquí y ando escandalizado de la cantidad de mentiras, de la cantidad de la tergiversación y de un tipo de entender la información no como un bien público, sino como una mercancía al servicio de los intereses de grupos que lo que quieren es acabar con gobiernos. Es decir, que demuestran un muy escaso compromiso con la democracia. Ahora, Chávez ha tomado muchas medidas muy criticadas en contra de los medios de comunicación, incluso hace poco otras medidas respecto al tema de la violencia en los medios, que también fue criticado por la oposición. Yo aclaro algo, las elecciones no son solamente municipales, son legislativas. Esto se renueva el Parlamento donde la oposición en las anteriores elecciones ni siquiera participó porque decidió boicotearlo. Entonces decía, Chávez ha tomado, o el gobierno de Venezuela, para no personalizarlo, ha tomado muchas medidas muy cuestionadas respecto de los medios. En estos temas, ¿se asesora? ¿Son iniciativas personales? Porque a veces se lo ve de repente en un discurso planteando algo, una medida. No, bueno, eso yo creo que forma parte de una representación también dirigida a sus bases, porque las bases también ven la televisión de la oposición y se escandalizan y le exigen al presidente, y eso es una cosa importante. Es decir, el pueblo le exige al presidente respuestas. No es que el presidente de repente se le ocurra algo y lo ponga en marcha, sino que también hay una presión popular diciendo, presidente, no queremos tolerar este terrorismo mediático que algunos medios de comunicación ponen en marcha. ¿Y qué hacen?
sobre todo, por ejemplo en Argentina he visto, se reconstruyen determinadas medidas para insultar al gobierno venezolano y no se explica a la ciudadanía argentina lo que realmente ha ocurrido. Por ejemplo, se dice, se cerró un canal. No, no es cierto, no se cerró un canal. Se acabó la licencia de un canal que había apoyado, construido el golpe de Estado, que se tenía que haber cerrado en su día. Pero sí, pero esa medida respecto de RCTV no se toma porque habían apoyado el golpe, sino por una cuestión de que se acabó la licencia. Claro, por eso se acabó la licencia y el gobierno, que tiene esa potestad, decide no renovarla. Pero ¿cuál es la lectura? El presidente Chávez cierra medios. Yo he estado en muchos debates en Venezuela y por la ínfima parte de lo que allí se dice del gobierno, en España los medios estarían cerrados, los periodistas encarcelados y los dueños también de esas empresas en la cárcel, porque en los medios de comunicación en Venezuela se incita al magnicidio, sin ningún tipo de cortapisa. Vete tú a España a decir algo del rey Juan Carlos, a ver si a la salida del canal no te está esperando la Guardia Civil para detenerte. En cambio allí se puede invitar al magnicidio. ¿Dónde está el ejército que acabe con este presidente? ¿Dónde están los hombres que saquen a este gorila del Palacio de Miraflores? Es que nadie va a poner fin. Pero es una locura. Y cuidado, los medios de los diferentes países son cómplices de ese terrorismo mediático. Yo he visto en España una entrevista de un diario entrevistando al exgolpista, no al exgolpista, al golpista Carmona, que está exiliado, y Carmona diciendo en un periódico español, aquella noche no hicimos lo que teníamos que hacer, que era haber matado a Chávez. Y la prensa española le da cobertura a eso, ¿no? Es insultante, ¿no? Y la libertad de expresión es algo que tenemos que recuperar los ciudadanos, porque en tanto en cuanto se haya convertido la información en una mercancía, en manos de empresas que tienen diferentes intereses en otro tipo de rubros, creo que estamos condenados y que la democracia yo creo que está hurtada, porque además estamos en sociedades saturadas audiovisualmente. La gente está constantemente viendo informaciones, y si esas informaciones son falsas, al final esa cacofonía no nos permite reclamar esa idea de soberanía popular que es en la que se basa la democracia. Vos marcaste al principio de esta respuesta el tema de que la gente le exige a un gobernante como Hugo Chávez que responda a ese rol de los medios. ¿Esto quiere decir que no le creen lo que dicen los medios, o no ocurre también lo otro? Es decir, que la gente le exige a partir de lo que le informan los medios. Es decir, el gobierno está haciendo mal esto, entonces dice, entonces vamos a reclamarle esto al gobierno. Digo, porque acá importa ver cómo juega sobre si forman o no forman opinión pública los medios, ¿no? Claro. Yo creo que una de las cosas más positivas de la actual Venezuela es la politización popular. Entonces hablaba de polarización en cualquier elección, porque ya también hay una americanización de la política que se van a fórmulas bipartidistas, y eso como encona mucho, pero igual que en las elecciones norteamericanas, ¿no? Es decir, con Obama siempre se genera una polarización y va a depender de los medios si eso es sana confrontación o polarización, ¿no? Si es en Estados Unidos es una sana confrontación, si es en Venezuela se presenta como polarización, ¿no? Entonces ya digo, hay cosas muy positivas de la actual Venezuela. Venezuela se la conocía por las mises y por el petróleo. Y ahora el propio taxista que me ha traído aquí al canal, yo le preguntaba, ¿y qué sabe usted de Venezuela? Y él decía, no, el presidente Chávez, la izquierda está con el pueblo. Eso no es un gran logro, ¿no? El presidente Chávez ha logrado poner en la agenda la idea del socialismo. El presidente... un taxista muy particular, tengo que decir, pero bueno, ese es otro tema. He tenido suerte. El presidente Chávez ha impulsado la integración regional como era impensable. Yo siempre cuento, Alberto Granados, el señor que se fue con el Che Guevara a dar la vuelta con la moto en Caracas, en un acto con el presidente Morales y el presidente Chávez, llamarlos a los dos presidentes, bajar, darles un abrazo y decirles, tuve la fortuna de escucharlo porque estaba al lado, darles un abrazo y decirles, si el Che Guevara estuviera aquí, no se imaginaría todo lo que ha avanzado la integración regional gracias a ustedes, presidentes, ¿no? Y un abrazo muy sentido, porque están cambiando cosas en América Latina. Pero hay gente que no tiene ningún interés en que América Latina cambie. Y hay dos conceptos que cuando yo estudié en Alemania me parecían muy viejitos, me parecían arcaicos, me parecía que eran de gente que no estaba en la realidad, que era imperialismo y oligarquía. Hasta que vine a trabajar a América Latina, y sin utilizar imperialismo y sin utilizar oligarquía, yo no puedo explicar las realidades. El presidente Chávez ha politizado a su pueblo, porque se ha dado cuenta ya no de que el socialismo sea posible en un solo país, sino que es imposible la democracia en un solo país sin la integración regional de pueblos conscientes. Y uno de los esfuerzos que se hace en Venezuela es instruir, no adoctrinar al pueblo, porque ese pueblo ha votado en alguna ocasión contra el presidente Chávez. Hubo una propuesta de reforma constitucional, se explicó mal y la matriz que puso la oposición pesó más
que la matriz que puso el gobierno. Y el pueblo votó en contra, un pueblo que por tanto estaba instruido y no adoctrinado, porque el gobierno venezolano hace un esfuerzo sobrehumano para un pequeño país en educación. Y ya no en el 2015, sino que ya, por ejemplo, se ha cumplido una de las metas del milenio, que es acabar con el analfabetismo. Ahora, recién mencionabas que estabas muy cerca de Chávez, escuchando cuando estaba con Alberto Granados y con Evo Morales. En esta cercanía, ¿hay debate con una persona que tiene ese magnetismo y que además es el presidente de Venezuela? ¿Escucha? Porque uno lo ve a Chávez siempre citando libros diferentes, da la sensación que de repente leyó un libro de Chomsky, lo cita, leyó otro libro, lo cita. ¿Cómo es esta relación de debate más sobre temas puntuales? El presidente es una cosa que me sorprendió cuando yo lo conocí, es lo mucho que lee y la capacidad también que tiene, la memoria, el esfuerzo. Es una persona que no duerme mucho y que está constantemente necesitando pedir insumos. Y una de las cosas que a mí más me ha impresionado de poder estar en la cercanía del presidente Chávez, y eso lo digo con el orgullo de haberlo podido vivir, es que al presidente Chávez le duele su pueblo. Yo he visto al presidente Chávez enfadado porque el proceso no avanzaba con la rapidez que él quería y que el pueblo le reclamaba. Es decir, gente que, desesperada, se ha reducido a la mitad, más de la mitad, las cifras de pobreza y de pobreza extrema. Más de la mitad en estos 10 años. 10 años llenos de problemas, de gente poniendo palos en las ruedas, con golpes, sabotajes petroleros, Estados Unidos enredando. Pero pese a todo se han conseguido espectaculares avances. Pero yo he visto que al presidente Chávez le parece poco, ¿no? Y eso es muy relevante. Y el ejemplo que él da al respecto creo que llena de esperanzas a ese pueblo. El presidente Chávez no le van a decir que esté enriquecido, no le van a decir que tenga propiedades, no le van a decir que haga ningún tipo de operación económica para ingresar sus arcas. Lo que sí saben es que está constantemente la lucecita de Miraflores encendida, porque ya digo, a esa persona le duele mucho su pueblo, y su compromiso es con ese pueblo que, a su vez, y eso es muy hermoso, es decir, el pueblo escogió al presidente Chávez como su héroe de alguna manera, ¿no? Como la persona que podía devolverle las esperanzas de un futuro mejor. Pero después del golpe fue el pueblo el que salvó al héroe. Ahora, ¿cómo recibió él? Y esa comunidad es bien relevante. ¿Cómo recibe las críticas? Porque hay incluso críticas de sectores de izquierda en diferentes lugares de América Latina respecto a la política que lleva adelante Hugo Chávez. ¿Cómo recibe esas críticas? Yo creo que a todos los gobiernos hay que criticarlos, ¿no? El gobierno tiene poder y el poder siempre hay que vigilarlo de cerca, ¿no? Hay una frase en España de la guerra que decía: cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Es decir, yo creo que a los gobiernos siempre, por el hecho de ser el poder, hay que vigilarlos muy de cerca, incluido a los nuestros. Incluso yo soy un profesor, tengo mi poder, si a mí mis alumnos no me controlan, pues puedo hacer cosas inconvenientes, ¿no? El presidente Chávez, como todo gobernante, acumula mucha información, tiene más información que otros, y es muy importante que él se encargue también de encontrar espacios de reflexión. Esos espacios de reflexión unas veces se consiguen, otras no. Yo creo que eso siempre es una asignatura pendiente de cualquier gobernante. Debatir más con sus equipos, debatir más con la gente, escuchar, confrontar ideas, ¿no? Y eso diría que, pese a que el presidente Chávez asume la crítica, yo he tenido debates con él, ¿no? Incluso públicos, hace justo un año, en el Centro Internacional Miranda. Él al principio no le hizo mucha gracia el debate, pero después asumió que la crítica es lo que mantiene vivo un proceso, ¿no? ¿Y cómo ves justamente en este plano el rol que juega la oposición en Venezuela? Obviamente los partidos tradicionales, COPEI y ADECO, quedaron en el fondo de la historia. Pero esta oposición actual que tiene, ¿está jugando a favor de generar un ambiente democrático de debate, de discusión? No, porque por otro lado, lo que se escucha siempre la acusación de que es una dictadura disfrazada, lo de Chávez, que por eso la oposición no aparece. Claro, es una dictadura con 14 procesos electorales, con prácticamente casi el 90% de la audiencia televisiva en manos de la oposición, con decenas de periódicos, sí. ¿Hasta el día de hoy? Sí, la Venezuela del presidente Chávez sigue teniendo un problema comunicativo. No terminan de... También es verdad que cuando uno se socializa en un tipo de televisión, es muy difícil que tú cambies a otro tipo de televisión. Y si tú te has socializado en las telenovelas, en los reality shows, en este tipo de programas frívolos,
cambiarlo no es sencillo, ¿no? Es decir, en España tardamos una generación en dejar atrás el franquismo y entrar en democracia, aunque en España sigue habiendo mucho franquismo sociológico. Yo siempre digo que en Venezuela hay mucho cuarto republicanismo sociológico, y en términos de comunicación pues no se termina de encontrar un buen medio de comunicación con el pueblo, ¿no? ¿Está siguiendo el debate que se está dando en los países de Latinoamérica sobre el tema de ley de medios? Sí, es absolutamente necesario. Pero insisto, ¿cómo que la información es una mercancía en manos de los dueños de las empresas de medios de comunicación? Eso no significa que la alternativa a medios privados de comunicación sea medios estatales. Yo creo en los medios públicos, y lo público no es lo estatal, ¿eh? Lo público es una comprensión general, porque si de repente cada partido político que se haga con el gobierno va a hacer de la televisión estatal una televisión de su signo, no avanzamos. ¿Y cómo maneja eso Chávez, en esa cuestión delicada de lo público y lo estatal? Pues aprendiendo. Es decir, en Venezuela se ha asumido que hay que inventar un modelo propio, siguiendo aquello de Mariátegui, de que el socialismo latinoamericano no tiene que ser calco y copia del europeo ni de ningún otro lugar. Y hay una frase de Simón Rodríguez que marca mucha línea, que es el inventamos o erramos, ¿no? Y el inventamos o erramos tiene un problema, y es que hay mucho ensayo y error, porque no hay modelos que tú puedas seguir, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues se intenta, no siempre con mucho éxito, las fronteras no están claras, pero yo sí que quiero dejar una cosa bien sentada. En Venezuela se ha salido de una situación donde más del 60, o sea, casi 7 de cada 10 venezolanos no existía. Es decir, estaban excluidos. Entonces, Venezuela está reinventándose políticamente, es como una suerte de momento de acumulación política originaria, ¿no? Donde es muy curioso que aquellos que habían expulsado a 7 de cada 10 venezolanos de la realidad política de la ciudadanía, ahora exijan una pulcritud absoluta que no tenemos en ningún país que yo conozca, tampoco de Europa ni de Estados Unidos. Es decir, se exige al presidente Chávez un comportamiento que después yo no lo veo en ningún otro lugar del mundo. Es decir, esas dobles varas de medir constantes, ¿no? Donde Venezuela, Bolivia, Ecuador tienen que tener un comportamiento que yo no sé dónde existe, pero ellos en cambio cuando miran a los suyos son muy amables, ¿no? Veremos qué pasa con las elecciones legislativas y municipales dentro de 3 semanas. Muchas gracias, Juan Carlos Monedero, por haber estado con nosotros.